Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos, segunda generación. Muchas gracias a quienes nos hacen favor de acompañarnos de la tercera generación como invitados y algunos otros invitados especiales. Muchas gracias por estar en esta sesión ya casi de cierre de este programa de la segunda generación. Y bueno, la verdad, con una gran satisfacción de poder platicar hoy con una gran experta, una gran conocedora del tema, como lo es la doctora Mariscal, quien amablemente aceptó estar con nosotros en esta sesión, hablándonos sobre pues, los temas tan interesantes, específicos de los derechos humanos, como es la parte de los adultos mayores y temas de sensibilización, sobre todo, que debemos de trabajar mucho en estas áreas. Previo a cederle el uso de la voz a la doctora Mariscal, quisiera hacer referencia de alguno de sus antecedentes curriculares, una breve semblanza. La doctora Carla Mariscal Ureta, ella es experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional y también el doctorado en Ciencias del Derecho. Ha realizado estudios de investigación en el extranjero, como en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valencia, eh, y también, por supuesto, en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, profesora e investigadora de tiempo completo, perfil PRODEP, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual es titular, y asimismo ha sido profesora investigadora en universidades extranjeras como la Universidad de Valencia, la Universidad de Brescia en Italia, y ha realizado diversas publicaciones en temas de, por mencionar algunos, sobre adultos mayores, derechos humanos, bioética, entre otros. Pues bueno, un breve, simplemente resumen de las actividades profesionales de la doctora Mariscal. Y Carla, pues nuevamente agradecido contigo de que nos hagas el honor de estar en esta sesión del postdoctorado. Deseo del uso de la voz y bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, pues para mí es un honor haber sido invitada para estar con tan distinguido auditorio. Debo decirles que, bueno, hace ya algunos años a mí me tocó también realizar estancia postdoctoral, me tocó hacerla presencial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y creo que es una muy grata experiencia porque es cuando uno en realidad puede iniciar la consolidación, ¿no? Como doctor en Derecho, inclusive. Pese a que ya llevemos muchos años, ¿no? Cuando obtenemos el grado de doctor en la práctica profesional, pues el dedicarte a lo que implica la envergadura, ¿no? Del doctorado en Derecho, te requiere el desarrollo de ciertas habilidades y aptitudes que uno las va reconociendo en esa transformación que se da desde que uno inicia los estudios doctorales a cuando uno los termina, ¿va? Y cuando nosotros entramos a los postdoctorados, pues generalmente tenemos esta oportunidad, ya yo digo sin el estrés de terminar la tesis para tener el grado de doctor, ¿no? Empezar a trabajar con algunos temas que nos interesan y quizás cruzar la práctica profesional que hemos tenido con los estudios o la expertise que estamos ya desarrollando en investigación y también a profundidad en ciertas áreas. Veo yo aquí, como tú me comentabas, doctor Sergio, que tenemos dos generaciones. Quisiera que me comentaras, una ya egresó del postdoc y la otra está en tránsito. ¿Sí? Terminamos ahorita en marzo. Ok. Ya concluimos con una estancia internacional en la Universidad de Alcalá de Henares. Ah, muy bien. Vamos a dar en el Congreso Internacional de Derechos Humanos en marzo, mediados de marzo, y ya están compañeros de la tercera generación que inician igualmente ahorita en marzo, y Ujú. bueno, los invitamos a que participen en estas sesiones académicas. Y me imagino, bueno, por el recinto en el que estamos de carácter virtual, ¿no? Pero finalmente, pues no deja de ser un recinto no académico. Todas, digamos, el interés de las dos generaciones de sus miembros
tiene que ver alrededor del tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Es una estancia bueno, específica en temas de derecho humano. Y comentarte que también, afortunadamente, es un grupo multidisciplinario Ok, porque hay juristas, tenemos también médicos, cirujanos, tanatólogos, excelente. historiadores, sociólogos, y bueno, investigadores, muchos de Muy ellos bien. también. Entonces, bueno, trabajando en el mismo tema, sí, sobre los derechos humanos. Bueno, pues yo creo que eso nos da una riqueza muy, muy importante y entonces muchos de los que están aquí presentes, que no son expertos en derecho, cuando vayamos a ciertas áreas que tienen que ver con los adultos mayores, como la psicología, la misma sociología, la medicina, pues van a comprender mucho mejor, incluso que su servidora, ¿no? Ciertos aspectos. Y bueno, yo le decía al doctor Sergio primero, ¿cuánto tiempo o cómo llegamos, ¿no? a trabajar el tema de derechos humanos enfocado a este sector que son las personas mayores? Bueno. Todos tenemos una definición determinada sobre derechos humanos, ¿no? Quizás la más básica de todas es que son prerrogativas que finalmente se fincan, ¿no? en la dignidad del ser humano, porque para ella fueron creadas, que son una invención occidental que nacen a partir, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y la configuración de la ONU con esta gran declaración global que tenemos, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, han tenido un desarrollo configurando lo que conocemos hoy como el derecho internacional de los derechos humanos. Y dentro de la dinámica del derecho, hemos tenido un movimiento hacia adentro y hacia afuera de los entornos o contornos de los países sobre el tema de los derechos humanos, de manera que muchos decimos hoy podemos hablar de la comunicación que existe entre los juzgadores, entre las cortes, los diálogos que hay entre las cortes nacionales en materia de derechos humanos y las cortes supranacionales, como los que somos de Latinoamérica podemos ver, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué se habla de un diálogo? Bueno, porque estamos hablando de armonizar criterios, ¿no? Y en términos jurídicos también, cuando hablamos de derechos humanos, hay un proceso en esa dinámica, ¿no? En esa comunicación que se da entre la configuración de las propias normas, que primero en una parte reconocen derechos humanos y en otra parte tutelan o protegen derechos humanos, ¿no? Y cómo nosotros configuramos eso en cada uno de los países de distinta manera. Bueno, a través del proceso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, darle protección constitucional a los derechos humanos, pero también establecer garantías de protección acorde, ¿no? a estos grandes pactos globales y regionales de protección en materia de derechos humanos. Y tenemos también que hay un proceso simbiótico, me parece, en donde las constituciones se nutren del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos se nutre de las experiencias nacionales, ¿no? Y de lo que va pasando en favor y en contra de los derechos humanos en los marcos o en los contornos jurídicos, ¿no? De reconocimiento, de protección, de aplicación y de garantía o no de los derechos humanos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, tenemos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a un Estado parte porque en ciertas acciones se demuestra, ¿no? que no ha sido garante de derechos que protege o reconoce la Convención Americana de los Derechos Humanos y entonces vemos cómo se da una comunicación para la revisión del derecho interno en ese país si contamos con mecanismos de tutela efectivos para defender este derecho o esquemas normativos armonizados con la convención. Y entonces, de la experiencia de lo que está pasando en los estados nacionales, entonces empezamos a crear criterios también supranacionales y empezamos a desdoblar protección un poquito más amplia para ciertos sectores. Y esto ha pasado con el sector
o la protección en materia de derechos humanos que se viene dando hoy día a este segmento poblacional que reconocemos como personas mayores o adultos mayores, ¿sí? Y que la Organización Mundial de la Salud habla de tres rangos de edad, ¿no? De 60 años a 69 años, un primer rango, otro rango de 70 años a 79 años y el tercer rango de aquellos que tienen 80 años en adelante, ¿no? Y entonces me parece que el primer gran reto que hablar de derechos humanos hoy representa en materia de derechos humanos para personas mayores es que las naciones, estos gobiernos, estos poderes que estructuran, ¿no? Van a generar la normatividad, la política pública a favor de efectivizar estos derechos, comprenda quién quiénes son las personas mayores, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan y finalmente cuáles son las líneas de protección que en materia de derechos humanos se tienen que trazar porque es donde existe mayor vulnerabilidad de la esfera de la dignidad de la que deben de gozar estas personas mayores, ¿no? Igual que cualquier otro segmento de de la población, como las mujeres en específico, como los menores, ¿no? Como los discapacitados, como aquellos que son afrodescendientes o miembros de pueblos o comunidades originarias, ¿no? Cómo entonces ir reconociendo los marcos de vulnerabilidad, ¿no? Que pueden estar presentes en un segmento de la población para que a través de la cultura de los derechos humanos, nosotros podamos idear mecanismos jurídicos, ¿no? De justo eficientizar, ¿no? Esa dignidad y la protección de los derechos humanos. Entonces, esa es la primera gran incógnita que nos genera hablar de derechos humanos de las personas mayores. Ahora, de los años 2000 para acá, a nivel mundial, me parece que se empieza a hablar de una preocupación ya muy tangible respecto de qué va a pasar con aquellas personas que hoy tienen una expectativa de vida mucho más amplia que hace algunos años. Es decir, en muchos países hoy la expectativa de vida pues supera los 65 años, los 70 años y antes no alcanzaba los 60 años, ¿no? Entonces teníamos otras realidades frente a programas de retiro como las pensiones y las jubilaciones. Y esto empieza a cambiar. En el año 2000, la pirámide poblacional pues nos da sorpresas. Vemos cómo empieza a disminuir la natalidad, el índice de nacimientos y cómo empieza a prorrogarse, ¿no? A extenderse la vida, cómo muchos adelantos tecnológicos, descubrimientos médicos hacen que hoy las personas podamos vivir más, pero eso no significa que en las mejores condiciones, ¿no? Al menos no todos. Entonces, esta realidad empezó a generar una primera preocupación más o menos en los años 2000 respecto del tema financiero de los estados, ¿no? De qué va a pasar con pensiones y jubilaciones. Y debo decir que es una preocupación que sigue latente, pero hubo grandes transformaciones. Por ejemplo, en México, pues se da todas estas reformas, ¿no? A la ley del INSS, a la ley del ISSSTE en materia de pensiones y jubilaciones, y vemos cómo se extienden las edades, ¿no? Para poder acceder a una u a otra. Vemos cómo, por ejemplo, en las universidades y en algunos institutos o centros incluso de investigación se elimina la jubilación dinámica, ¿no? ¿Y por qué? Porque se hacen estudios o sucede ante el temor, ¿no? De que va a llegar el momento en que la población joven o en edad productiva no pueda sostener las pensiones y jubilaciones como estaban diseñadas en los años 2000. ¿No? Entonces se da esta primera preocupación respecto de un fenómeno que se empieza a conocer o se empieza a hablar de él como el envejecimiento poblacional. Es decir, cómo la franja de personas mayores se va engrosando, ¿no? En el número poblacional de cada país y cómo esto va creciendo de manera exponencial. Y hoy, por ejemplo, tenemos en México un promedio de, digamos,
un poquito más allá del 12-13% de la población que está de los 60 años en adelante. Esto hace un poco más de 15 millones, ¿no?, de personas. Pero tenemos otros países en Latinoamérica en donde esto tiene un considerable incremento, como en el Perú, por ejemplo, como en Ecuador, y ni hablar, ¿no?, de muchas realidades de países europeos. Y vemos cómo hay una expectativa, por ejemplo, para México en el 2050, en donde probablemente ya estaremos hablando de un 25 de la por ciento de la población de 60 años en adelante, que es la edad que en México se reconoce en términos de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para hablar de adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, en los 2000 empieza esa primera preocupación por esta franja que se va extendiendo, en donde se habla del fenómeno del envejecimiento poblacional, pero no es sino hasta años recientes en donde se empieza a hablar ya de problemas específicos, ¿no?, de las personas mayores. Y, por ejemplo, en el campo de la psicología y la medicina se empieza a dar un auge también importante en la gerontología y en la geriatría, ¿no? Y tenemos algunos años en donde, al menos en los institutos públicos, empezamos a generar unidades también de gerontología y de geriatría, ¿sí? Cuestión que hace algunos años pues no lo teníamos, ¿no? Porque ni siquiera teníamos especialistas en estas áreas. Y hoy me parece que tienen una importancia muy, muy grande, porque además muchas de estas personas que son adultas mayores todavía pues están, ¿no?, en términos generales en una etapa productiva. Todavía son económicamente activos, más con la pensión que tienen, ¿no?, como adultos mayores. Y bueno, son un mercado importante de servicios, ¿no?, hoy también. Y esto no es casualidad de que esto es visto inclusive por los mercados. Y entonces tenemos también hace poco, hace algún tiempo en México, una explosión importante como se dio en España hace algún tiempo más, con más años atrás, de estas casas de retiro de diferentes niveles, ¿no? Y diferentes tarifas, o de las estancias de días de día para las personas mayores. Entonces empieza a desplegar toda una política en ciertas áreas, ¿no?, para cuidar a la persona mayor, para entender a la persona mayor. Y empezamos a también presentar, ¿no?, algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico como iniciativas para empezar a normar aspectos específicos de derechos humanos en personas mayores. Y en México, en el 2012, ¿no?, se da la creación de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores. Ahora, otra de las grandes preguntas, eh, yo le quisiera hacer a alguien del auditorio que nos está escuchando. Antes del 2012, ¿no se podía proteger de que tuviéramos esa ley en México de los derechos de las personas mayores? ¿Ustedes qué creen? ¿No se podía proteger los derechos de las personas mayores? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien ya era una persona adelante, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias, noches. por el uso de la voz, le agradezco. Mire, volviendo a la pregunta que usted hace un momento, yo creo que sí se podía proteger los derechos de las personas mayores antes de 2012. ¿Por qué? Porque no olvidemos que nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos entró en vigor precisamente en 2011. Entonces, con el bloque de constitucionalidad que ya empezó a regir, pues independientemente de que no estuviera esta ley sobre las personas mayores, pues México y por ende las autoridades mexicanas pues estaban obligadas a respetar toda la normatividad que en el ámbito internacional hubiera para proteger a los adultos mayores o a las personas mayores. Entonces, yo en ese sentido me atrevo a afirmar que sí se podían proteger los derechos de las personas mayores bajo esa óptica que les estoy comentando. Muchas Bien, gracias. Pedro, muchas gracias. Pues mira, yo coincido contigo, por supuesto,
que a partir de la reforma del 2010, ¿no? Fue más contundente esta protección de los derechos humanos para las personas mayores como para todas y todos en México, porque se traslada al artículo primero constitucional algo que ya estaba contemplado en las cartas internacionales, los principios, ¿no? De protección para los derechos humanos. Incluso, pues ya se transita de hablar, por ejemplo, en México de garantías individuales, a hablar de derechos humanos, ¿no? Ya tenemos para ese entonces, el 2010, mecanismos de protección constitucional para estos derechos reconocidos en el marco constitucional, como el amparo, el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y en materia política, porque también hay un tema de gerontología en materia política, digamos, es importante también hablar de una agenda gerontológica, ¿no? Para las personas, para el tema político en México, ya existía, ¿no? Para 2010. Pero esto ha ido evolucionando incluso en materia de derechos humanos en México, ¿no? Si nosotros vemos las constituciones que hemos tenido en México desde 1824, desde que nacemos como un país independiente, hemos ido evolucionando en la protección de los derechos humanos, en entender qué son los derechos humanos y qué compromisos representan para el Estado y también para los particulares, ¿no? En 1824 no teníamos un catálogo de derechos humanos, teníamos protecciones, ¿no? Como a la libertad, estas libertades públicas de las que se hablaba en la Revolución Francesa, ¿no? Luego esto, pareciera un retroceso en la Constitución del 36 y luego en las bases orgánicas en México, pero en realidad se sigue protegiendo mucho, por ejemplo, derechos como la propiedad, ¿no? Y en 1857 es cuando ya empezamos, ¿no? A expandir un poco más la protección en materia de derechos humanos y la Gran Constitución de 1917, que es un modelo para el mundo, pues ya con un constitucionalismo social en boga, ¿no? A nivel global, establece, ¿no? Postulados de protección individual mucho más ampliada en materia de derechos humanos y, por supuesto, de protección colectiva, de protección social, ¿no? De los derechos humanos. Lo cierto es que entonces, en 2010 damos un gran salto en llevar a la Constitución compromisos que teníamos en la esfera internacional, muchos de ellos que ya eran compromisos para México reales por virtud del artículo 133, porque estaban en tratados internacionales de los que México era parte, ¿sí? Pero bueno, en 2010, con esta gran reforma, pues ya me parece que hay una contundencia, ¿no? Inclusive por esta cláusula de jerarquía constitucional de incorporar, ¿no? Todo lo que son tratados de derechos humanos signados por México como constitución, como si fueran un apéndice de los 136 artículos constitucionales, le damos rango constitucional, ¿no? A los derechos humanos. De todas y de todos, ¿no? Esto lo dice muy claro el artículo primero constitucional. Entonces, por supuesto que ahí tenemos a las personas mayores. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear en 2012 una norma específica, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores? Bueno, obviamente existía una necesidad porque yo coincido mucho con algo que dice Norberto Bobbio, ¿no? Que el Estado siempre va a estar en deuda en materia de derechos humanos, porque cada día avanzamos más en lo que necesitamos como seres humanos para la dignidad, ¿no? Y obviamente no vamos al mismo ritmo ni generando normas, ni política pública, ni programas, ni mucho menos teniendo presupuestos para darle vigencia y efectividad a todo eso que tenemos, ¿no? Como necesidad. Entonces siempre vamos a tener una deuda o un déficit en materia de derechos humanos, ¿no? Ahora, lo importante es ir con este principio de progresividad que también se empieza a acuñar desde el derecho internacional de los derechos humanos y a partir de la reforma constitucional del 2010, avanzando en la protección. Entonces, ¿por qué llegamos a 2012 y buscamos esta norma? Una norma que incluso nace en México antes, ¿no? De la Convención Americana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores del 2015, ¿sí? Fíjense bien, cómo se empieza a dar la protección a nivel internacional específica para las personas mayores. Como en México y como en otros países a nivel global, ¿no? La primera protección en materia de derechos humanos que se da, pues es general, ¿no? Se protegen los derechos humanos de todas y de todos y en estas tenemos incluidas pues a las personas mayores que pueden ser también mujeres, que pueden ser también discapacitados, que pueden ser también miembros de un pueblo originario, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y que pueden también experimentar por vulnerabilidad y está reconocida la cuestión.
Pero resulta que también por los 2000, cuando empieza este boom, ¿no? Del envejecimiento poblacional a verse como un problema mundial, de envergadura mundial, empezamos a generar ciertos documentos a nivel internacional de protección específica, ¿no? Muchos de ellos en Europa, ¿sí? Diferentes, primero nacen como cartas, ¿no? Y se dan a partir de cumbres y tenemos como perspectivas generales que yo les digo como esas cartas de intenciones y de buenos deseos porque no tenían una connotación vinculante de manera directa para las personas mayores, ¿sí? Pero ya las empezamos a tener alrededor de los años 2000. Ahora, a partir de ahí, ¿no? Empezamos a visibilizar la problemática en materia de derechos humanos para personas mayores y empezamos a ver que el segmento de las personas mayores es amplio, ¿sí? Y entonces hay un tema electoral importante que estuvo en juego. Y hay que decirlo, ¿no? Me parece que estar en un recinto académico nos permite hablar de manera crítica en la intención teleológica que está detrás de la creación de una norma, o sea, el fin o propósito. Por supuesto que hubo un propósito electoral, me parece a mí, porque se reconoce que es una población votante, ¿no? Con un importante poder todavía económico, ¿no? Y que había estado de lado y que es una población que se podía conquistar, ¿no? Para ciertos escaños políticos. Entonces, se empieza a tomar en consideración esa bandera, por un lado. Por otro lado, obviamente México empieza a asignar o a formar parte, ¿no? De estas cartas internacionales para para prevenir cuestiones sobre el envejecimiento, ¿no? Y entonces estos compromisos también empiezan a generar obligaciones al interior del Estado. Ahora, en del 2012 hay una serie de iniciativas, porque no fue una sola iniciativa, fueron iniciativas diversas. Yo les puedo decir que en aras de técnica legislativa, unas muy profundas y otras muy por encima, pero al final se concreta la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, que por el propósito que haya dado el nacimiento, me parece que fue un gran modelo que se creó, ¿no? Porque ¿qué nos permite esa ley? Como decíamos, ya había protección, ya había obligaciones para las personas mayores en materia de derechos humanos, pero permite visibilizar con mayor contundencia las realidades que tiene este sector poblacional y desglosar o expandir un poquito a qué me refiero, por ejemplo, cuando hablo derecho de acceso a la justicia para las personas mayores, o a qué me refiero cuando hablo de derecho a la salud para las personas mayores, o cuáles son las problemáticas que tienen las personas mayores para hacer efectivos estos derechos o porque se les violenta, ¿no? Con mayor incidencia. Entonces, esto me permite la Ley de los Derechos de las Personas Mayores en 2012 en México, ¿no? Que a la fecha, obviamente, hay muchos compromisos que todavía son áreas de oportunidad que están en la norma. Pero también empezamos a darle fuerza, por ejemplo, al Instituto creado para las personas mayores, conocido como el INAPA, ¿no? Establecer programas y política pública para ellos, ¿no? Aunque sea de manera muy incipiente y sin interseccionalidad todavía, ¿no? Que hacia ahí deberíamos de transitar, ¿no? Pero empezamos, ¿no? A dar los primeros pasos en México. Y empezamos también a generar, como les decía yo, perspectivas de que en las unidades de salud empezáramos a tener estos departamentos, ¿no? De geriatría y de gerontología, que me parece hoy en muchos los tenemos, no con la dignidad que deberíamos de tenerlos, pero tenemos los primeros pasos, ¿no? En investigación de campo se los puedo decir, que me ha tocado ir a varios centros y he visto que existen, pero he visto que hay temas que no se han tomado en consideración, temas que incluso están en la propia norma, ¿no? Porque no hemos creado, por ejemplo, normas oficiales mexicanas suficientes y acordes para darle vigencia a esa ley de los derechos de las personas mayores, ¿no? Que generen más obligaciones de control y más rutas de cumplimiento para los centros que tienen, ¿no? Estas políticas. Bueno, entonces, llegamos a la ley de los derechos de las personas mayores en 2012. Y a partir de ahí vemos también cómo en un tema político electoral empiezan a darse, ¿no? Algunas directrices para reforzar algo que ya se venía dando,
en algunas entidades federativas como políticas, ¿no? de alguna pensión o alguna especie de prerrogativa económica para las personas mayores. Esto se da a nivel federal, ¿no? Y empezamos a crear políticas de operación para esto. Y finalmente conseguimos que tengamos esto a nivel constitucional y se crea la pensión universal. Pues se inserta la pensión universal como un derecho en la Constitución, ¿no? Entonces, muchas veces es criticado el tema de, yo no voy a entrar en esa parte, ¿no? De si estamos en un gobierno populista o lo hemos estado o no, si es un tema de clientelismo electoral o no. Yo me parece que en términos de resultados de lo que he visto con un tema de investigación de campo, creo que es mínimamente lo que el Estado puede crear, ¿no? Para las personas mayores, porque hoy existe una realidad en México. Hay un importante número de personas mayores que viven solas, que no tienen redes de apoyo o que las redes de apoyo que pueden tener son emergentes, que no tienen un ingreso estable o tienen ingresos muy bajos, que incluso no cuentan con protección en materia de salud pública en institutos nacionales de manera directa, ¿no? Entonces, sí tenemos un segmento importante de esta población de adultos mayores que están en los límites de lo que se considera pobreza, ¿no? En México. Y por supuesto, esto compromete la defensa general de sus derechos humanos. Y este tipo de iniciativas como la pensión universal, pues palean un poquito el problema. No lo resuelven, ni es suficiente, pero palean un poquito el problema. ¿No? Entonces nos decían algunos adultos mayores en talleres, pues por lo menos tengo para pagar los servicios básicos y poder estar todavía independiente en mi casa, ¿no? Y sí, es una realidad para las personas mayores, o para completar para medicación, ¿no? O para por lo menos la despensa básica, ¿no? Entonces, esto es una política que se adopta en México y que se toma de otros países en donde ya venía dándose, ¿no? Por supuesto que desde un punto crítico creemos que tiene áreas de oportunidad para darse con esquemas mucho más apegados a las realidades de las personas mayores, ¿no? Pero no me parece que es una política mala hasta nuestros días. Ahora, después de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, ¿qué más se empieza a dar en México? Empezamos a hablar de una protección distinta a nivel judicial y empezamos a hablar también de un trato distinto tanto por particulares como por organismos públicos. Y a esto se le conoció en materia de trato como trato preferente o preferencial y en materia de jurisdicción como trato diferenciado. Y esto tiene algo importante de reforzamiento con lo que se establece en 2015 en la Convención Americana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores dentro del sistema interamericano y también algunas resoluciones que se dan en esta área para o sobre temas de personas mayores, como el caso Poblet-Vilchez, ¿no? Que tiene por ahí algo que impacta a personas mayores y a pensiones y temas de derecho a la salud, ¿no? En el sistema interamericano y algunas resoluciones que ya tenemos al interior de la Corte, ¿no? Mexicana, ¿no? Y que se han convertido inclusive en criterios ya de jurisprudencia, que hablan de este trato diferenciado que se tiene que dar en un proceso de cualquier naturaleza cuando alguna de las partes es una persona mayor y por ello hay un riesgo de que haya desequilibrio procesal, ¿no? Y es un tema que de oficio hoy se tiene que cuidar en la jurisdicción. Y en materia de trato preferencial, pues en los organismos públicos y en aquellos organismos privados o por los sujetos privados, el trato preferente es, yo les decía, como tan fácil de doblar como si hay alguien en la fila que es una persona mayor, pues debe de dársele la posibilidad de que pase en los primeros momentos, ¿no? A su atención o, por ejemplo, si necesita el baño y solo hay un baño para empleados o un baño para funcionarios, se le debe de dar acceso, ¿no? Por la urgencia que puede tener por un tema médico o por un tema ya de salud de incontinencia, ¿no?
Entonces, esas me parece que son las conquistas que en el mundo práctico se han dado a partir de contar en México con esta ley de los derechos de las personas mayores y de tener también ya ratificada, que México la ratifica más tarde que muchos otros países, pero bueno, lo ratifica finalmente esta convención del 2015. Ahora, existen muchas áreas de oportunidad todavía en cualquier ámbito que permea a las personas mayores porque yo les decía, hay un criterio importante que tendría que tomarse en cuenta, que hoy cuando hablamos de política pública está muy de boga, sobre todo en temas de género, que es la interseccionalidad. ¿Qué significa la interseccionalidad? Es programar a partir de la necesidad real de un contexto, de un sector, de una historia, de un recuento incluso social de qué ha pasado cierto grupo poblacional, ¿no? Y por qué está en desventaja. Y de medir también un poco si existe vulnerabilidad, ¿no? En qué grados tenemos vulnerabilidad, porque yo decía, no es que seamos vulnerables con el hecho de ser personas mayores. En otra charla le decía yo al doctor Sergio, no es que hoy te acuestes de 59 años, mañana amanezcas de 60 y ya seas vulnerable, ¿no? Lo que pasa es que con la edad a veces se agudizan vulnerabilidades que ya tenías, ¿no? O se despiertan vulnerabilidades porque con la edad, bueno, pues yo le decía también a mi mamá, por ejemplo, que ronda los 70 y pico, que me dice, es que me duele la rodilla, madre, pues qué bueno que a los 70 y pico solo te duele la rodilla, porque yo creo que a los 70 años ya en el cuerpo humano ya te duele una cosa, te duele otra, ¿no? En muchas ocasiones por el estilo de vida, por la genética. Entonces, con la edad, lo cierto es que se desarrollan ciertos padecimientos que vienen de origen genético, que vienen de estilo de vida, que vienen del estrés que estamos teniendo ya a nivel social, ¿no? O laboral y que obviamente tenemos quizás menos posibilidades de hacerle frente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no podemos trabajar como podíamos hacerlo con las fuerzas que teníamos a los 20, a los 30 o a los 40, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos ya comprar más adquirir más medicación, porque a lo mejor no previmos ciertos aspectos de pensión o jubilación, ¿no? O simple y sencillamente no pensamos, ¿no? Que íbamos a desarrollar cáncer a cierta edad o cierta comorbilidad, diabetes, cuestiones de cardiopatías, etcétera, o simplemente demencia senil, ¿no? O la depresión que a veces nos viene cuando da el nido vacío, que los hijos se van también, ¿no? O que hoy se da cada vez más temprano porque antes se iban cuando se casaban a cierta edad, ahora se van desde que se van a estudiar en muchas ocasiones, ¿no? O que la depresión que se nos despierta también cuando cambia, ¿no? Nuestra parte de la sexualidad también con la andropausia o con la menopausia, o cuando nos dicen ya es edad de jubilarse, ¿no? Entonces, son muchas realidades que se van presentando en estas esferas de lo que consideramos ser un adulto mayor, que finalmente pueden acercar al adulto mayor a escenarios de vulnerabilidad. ¿Por qué hablo de escenarios de vulnerabilidad? Porque un adulto mayor puede experimentar diferentes tipos de vulnerabilidad hoy día, ¿no? A veces se da cuenta de ello y a veces no. Y a veces son vulnerabilidades, me parece que están en una capa superficial o muy fácil de trabajar desde un aspecto privado, desde un aspecto público, pero a veces son vulnerabilidades muy profundas, ¿no? Que solamente con intervención por parte del Estado, de manera seria, podemos nosotros darle alguna respuesta o mayor calidad de vida a esos adultos mayores, para entonces hablar de que sí están disfrutando de los derechos humanos que están programados en esa ley de los derechos de las personas mayores del 2012 para México y en esa convención del 2015 para el sistema interamericano, ¿no? Entonces yo creo que esta primera parte de la charla la dejaría hasta aquí. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Tú, doctor Sergio, si quisieras que entráramos a hablar de algún aspecto especial, hablando de los adultos mayores, pero he querido dar como un panorama, ¿no? De lo que he observado. No soy adulta mayor, ojalá me toque llegar a ser adulta mayor y en las mejores condiciones, pero espero llegar, les digo, es la única forma que hasta hoy se conoce, ¿no? De seguir viviendo, envejecer, y es natural, no es una enfermedad.
y convivo con muchos adultos mayores por mi área de investigación. Yo trabajo este tema desde hace un promedio de 12 años, ¿no? Y pues desde esferas muy pequeñas, también le contaba yo al doctor Sergio, empecé, ¿no? Mi mamá era voluntaria en asilos de ancianos y yo empecé desde los 5 años, ¿no? A convivir un poquito porque me llevaban, ¿no? A que viera estas realidades y hubiera un poquito también de sensibilización. No sé si porque buscaban que el día de mañana que mi mamá fuera adulta mayor la cuidara muy bien. Espero estarlo haciendo bien, ¿no? Pero hay una conciencia que se despierta a edades muy tempranas y quizás esa es una de las razones por la cual una persona que no es adulta mayor hoy habla de los adultos mayores y sus problemáticas. Y uno de los esfuerzos que tenemos mucho es que todos hablemos de esto lo más que se pueda, porque uno de los problemas también reales para la efectivización de los derechos de las personas mayores es que a veces no somos empáticamente coherentes con lo que son las realidades de las personas mayores para hacer cumplir una norma o un programa, porque no somos adultos mayores o porque no convivimos con ellos, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de lo que en realidad están necesitando o están experimentando. Y esto se le llama las brechas de la edad, ¿no? Como, por ejemplo, yo hago sensible a la persona que tiene 20 años de lo que está viviendo alguien que tiene 60 y que es una parte importante también de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las grandes tareas y de los retos hoy en materia de los derechos de las personas mayores. Y bueno, ahora sí, te cedo el uso de la voz, doctor Sergio. Muchas gracias, Carla. Pues efectivamente un tema por demás interesante, un tema que tú dominas perfectamente desde hace muchos años, lo has investigado y bueno, esta parte sensible también de tener contacto con adultos mayores. Tocaste fibras muy importantes como puede ser esta parte de la sensibilización y sobre todo un tema al cual pues por la naturaleza misma nos va a tocar llegar a todos, pero en este orden de ideas yo creo que llegar a un envejecimiento con dignidad, de eso debemos de tratar, porque hay mucho descuido con el adulto mayor, decíamos, en temas de pensiones, en temas laborales, en temas discriminatorios, en temas de falta de atención a la salud, en temas de oportunidades. Hay muchos factores que si bien es cierto, lo platicamos en la entrevista que tuvimos, de que pues parece ser que el adulto mayor ha sido menospreciado como una persona que ya vivió y que, bueno, vienen otras generaciones cuando, pues desde la antigua Grecia, las personas más sabias eran las personas adultos mayores, de quien debíamos de aprovechar su experiencia, sus vivencias, su sabiduría, ¿no? Es un privilegio el poder contar a nuestro alrededor con nuestros padres, con nuestros abuelos, con gente que tenga esa experiencia de vida y cómo debemos de encaminarnos, como tú bien lo decías, estas brechas generacionales de que cada una requiere necesidades específicas, cada una necesita atención específica. De ahí el derecho gerontológico que estábamos comentando, un área que queremos impulsar a través también del instituto y bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, por tu conducto en la División de Estudios de Posgrado, me comentabas que está trabajando en esta Sí. parte importante de temas de adultos mayores y se me hace algo importantísimo que debemos de verlo efectivamente bajo diferentes ópticas. Aquí tenemos médicos, como te comentaba, sociólogos, antropólogos, juristas, investigadores, que creo que estarán de acuerdo que es un tema que necesitamos visualizarlo bajo diferentes aristas para entenderlo bien, ¿no? ¿Qué necesitamos para proteger a los adultos mayores? No sé si alguien de nuestros participantes quisiera hacerle o formularle alguna pregunta a la doctora Carla Mariscal. Si alguien quiere hacerlo, por favor, nada más es cosa de habilitar su micrófono en esta. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, doctor Arellano, por el uso de la voz. Pues yo, más que una pregunta, yo quisiera poner sobre a consideración de la doctora Mariscal y de quienes estamos en esta sesión la siguiente inquietud. Eh,
se habló hace un momento de la instauración del derecho de las personas mayores sobre el trato diferenciado a nivel judicial, que es algo muy importante. No digo que no sea importante. Sin embargo, yo he visto en la práctica que en muchos juicios el hecho de que una de las partes sea un adulto mayor, me refiero a personas de más de 60 años, que ya se consideran adultos mayores, Ujú, por ese solo hecho quieren que se les dé la razón cuando no la tienen. Si la tienen, pues digo, yo creo que no hay ni por qué estar tratando de darle vuelta a lo que no es. Pero hay veces que no tienen el derecho y le dicen al juez o a la jueza o al magistrado, a la magistrada o al ministro o ministra, oiga, es que yo soy un adulto mayor y por eso lo hecho usted me tiene que suplir, por ejemplo, la deficiencia de todo lo que estoy diciendo aquí. O sea, lo que yo no dije, súplamelo usted para que me beneficie. ¿Hasta dónde este trato diferenciado en materia judicial y en materia procesal, para ser más exactos, ujú. puede alcanzar esos extremos? Es decir, yo creo que aquí los juzgadores y las juzgadoras tienen que ser muy cuidadosos porque si bien es cierto que hay que cuidar ese trato diferenciado, pero no al grado de dar una suplencia, extralimitarse en una suplencia donde a lo mejor no la haya. Entonces, me gustaría conocer de nuestra ponente, la doctora Mariscal, pues, ¿qué opinión le da esto al respecto, doctora? Y gracias por Sí. permitirme el uso de la voz. Bien, recordemos algo. El tema del trato diferenciado para las personas mayores es un concepto que se retoma del derecho internacional de los derechos humanos, del sistema interamericano, ¿no? Viene un poquito de ahí, se retoma por la Corte, tenemos tesis en ese sentido. Ahora, ¿qué implica hablar del trato diferenciado? Hoy ya el sistema interamericano está generando pautas para entender, ¿no? El trato diferenciado, ¿no? Para irnos guiando, ¿no? Digamos judicialmente y cómo poder establecer, ¿no? La necesidad de un trato diferenciado. Un trato diferenciado de manera general no nada más lo puede recibir una persona mayor, decíamos, cualquier otra persona que en la que nosotros podamos advertir una circunstancia de vulnerabilidad que finalmente genere, ¿no? Una desigualdad jurídica, ¿no? Dentro del proceso que presente inequidad en el proceso. ¿Sale? Esa es como la finalidad del trato diferenciado. En el caso de las personas mayores no se produce solo por el tema de edad, ¿no? Hay que hacer todo un estudio al respecto y tenemos ya resoluciones importantes, incluso en materia electoral, en donde se ha reconocido, ¿no? Lo que implica ser persona mayor, pero no por eso vamos a establecer ventajas procesales, que es una cuestión distinta, ¿no? Únicamente es equilibrar, ¿no? El tema de que podamos cuidar la equidad procesal. Ahora, existen áreas del derecho que permiten la suplencia de la queja. ¿Cuándo permiten la suplencia de la queja? Cuando justo advertimos condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en esas áreas es donde ha podido darse argumentación jurídica, argumentación judicial para poder entrar a hacerlo a favor de personas mayores. No por el hecho de ser una persona mayor, pues te vas a eximir del cumplimiento de una obligación, carácter civil, de carácter mercantil o de una responsabilidad en materia penal o en materia administrativa. O sea, no es una cuestión que hablamos de protección de los adultos mayores en ese sentido, ¿no? Es así un poquito. Muchas gracias, doctora. Para servirle. Y si gustan, yo le proporciono al doctor Sergio algunos datos que, bueno, nosotros ya tenemos identificados, ¿no? A nivel judicial, criterios importantes sobre este tema. Entonces yo se los paso en breve para que cualquier persona que los quiera consultar, pues le sea a lo mejor más fácil tener la referencia. Sí. Gracias. Muchas gracias, Carla. Adelante, Lucía, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, doctor Buenas Sergio. noches. Buenas noches, doctora Carla. Un gusto escucharla. Un Buenas gusto. noches a mis compañeros y de antemano una disculpa. Me veo impedida de prender mi cámara. Ando todavía en labores, pero aquí con mucho gusto escuchándola.
La verdad es que coincido totalmente con usted y me quedo con la reflexión respecto a la concientización, independientemente de la edad. Yo creo que nosotros desde casa, con nuestros adultos mayores, el crear o inculcar este sentido de respeto y de empatía primero con los adultos mayores de casa, para que nuestros hijos lo hagan para con ellos, pues es indispensable. Por otro lado, yo creo que reflexionar sobre las áreas de oportunidad que usted comentaba, doctora, una de ellas se me viene a la mente, puesto que lo vivo pues muy de cerca en la comunidad en donde yo radico, es la vulneración de derechos en los adultos mayores, ejidatarios, en los cuales muchas veces por la misma condición de la edad o de enfermedad les impide seguir con los derechos agrarios, es decir, participar de asambleas ejidales o acudir a las reuniones a las que se les pide ser partícipes, en los cuales, pues por este impedimento, los adultos mayores deciden otorgar o ceder los derechos agrarios muchas veces a los hijos, ni siquiera a la esposa o al esposo. ¿Y qué pasa? Pues le ceden los derechos y pues ya votan a los papás por ella, como se dice coloquialmente, y pues se quedan prácticamente sin nada, en estado de indefensión, y los hijos pues disfrutando, siendo acreedores de todos estos derechos que pues ya les fueron cedidos. Creo que es un área de oportunidad importante desde mi punto de vista para el derecho agrario, pues porque ya una vez que se ceden los derechos, pues ya no hay marcha atrás y solamente se le puede ceder a una sola persona y no a varias que pudieran, pues estar un poquito más, en una sociedad de conciencia de que a lo mejor no todos estos derechos se concentran en una sola persona, sino en varias y pues no, en el derecho agrario no es así y pues yo lo veo o lo vivo muy de cerca en la comunidad y es una tristeza ver a nuestros adultos mayores que lo que trabajaron durante toda su vida, pues cuando necesitan de ello, pues ya no lo tienen y son despojados literalmente de estos derechos. Pues es todo, solamente lo pongo sobre la mesa para reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Ahí brevemente, creo que tocaste uno de los puntos sensibles de los que yo hablaba de manera transversal. Y yo le llamo las capas de la vulnerabilidad porque hay una teoría, todo un desplegado teórico al respecto sobre vulnerabilidad y los niveles de vulnerabilidad que puede tener una persona. Y sí, justo una persona que se desenvuelve en el sector rural, ¿no? Y que es una persona adulta mayor puede experimentar, ¿no? Ciertas capas de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene a la mano, como por ejemplo si tenemos aquí en Querétaro, una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Y no hay, por ejemplo, a lo mejor, política pública, ¿no? Específica, ni se han desplegado normas, porque no olvidemos que, desgraciadamente, una de las realidades jurídicas que tenemos en México es que el derecho agrario ha quedado, ¿no? Como algo que no hemos, en lo que no hemos evolucionado mucho en los últimos años y hemos dejado de proteger a esto que le llamábamos los ejidatarios desde la política, pues de Salinas de Gortari, ¿no? De echar para atrás los elegidos, ¿no? Como célula. Entonces, no tenemos normas concretas en muchos aspectos en materia de protección de derechos en el ámbito agrario y mucho menos, ¿no? En personas adultas mayores. Ahora, me parece que sí hay estrategias legales que se podrían hacer a través de amparos, etcétera, pero también es costoso. Y las personas que están en estos sectores no tienen al alcance, pues, redes de apoyo para poder trabajar, ¿no? Estos aspectos. Ahora, otra de las cuestiones que también tocas y que nosotros, por ejemplo, hacemos muchas campañas sobre el tema de testamentos, donaciones, ¿no? Con personas mayores, porque muchas veces hay preocupación de que no tengo arregladas mis cosas y qué tal si me voy, ¿no? Ese les agarra como la preocupación al papá o a la mamá, ¿no? De no tener arregladas sus cosas. Yo, por mi experiencia, por lo que me ha tocado ver, respeto si alguien tiene un criterio en contra, creo que lo más recomendable es testar, o sea, hacer testamento
y lo que tú quieras proteger a tus descendientes, dejarlo en testamento, ¿no? Y no hacer una donación en vida, aunque te reserves el usufructo vitalicio, porque hay mil estrategias, y acciones obviamente ilegales, ¿no? Que se realizan, engaños, etcétera, para obtener firmas que se dan por muchas circunstancias, ¿no? Y que finalmente el adulto mayor queda en desprotección. Miren, en la Convención Americana de los Derechos de las Personas Mayores emerge un concepto que es como la gran meta o la gran aspiración y que también se revitaliza con los compromisos de la Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lograr un envejecimiento activo y saludable. Y en términos generales, yo me atrevo a decir que los que ya están de 60 años en adelante hoy, es difícil, ¿no? Hablar de un envejecimiento activo y saludable. ¿Por qué? Porque sí tenemos normas protectoras, no todas las que debemos de tener, ni todas, ¿no? Como deben de estar redactadas, ni como deben irse conjugando dentro del sistema. Tenemos programas y políticas, pero no lo suficientes. Y bueno, tienen esa protección, pero es mínima. Creo que la gran oportunidad es para los que no hemos llegado a los 60 años de prevenir y cuidar, ¿no? Y poder llegar a un envejecimiento activo y saludable. Y aquí entra el derecho al cuidado como también derecho humano que tienen las personas mayores, que implica el derecho a cuidarte, o sea, cuidarnos al autocuidado, a cuidar, ¿no? A cuidar todo lo que está, ¿no? En nuestro entorno y todo lo que pertenece a los de nuestro entorno y el derecho a que nos cuiden si se requiere, ¿no? Nuestro entorno inmediato, el apoyo como una red de apoyo, ¿no? No es, digamos, un tema, por ejemplo, que un hijo cuida a un padre, no es un tema de buenas intenciones, es un tema de responsabilidad legal, así como que un padre cuida a un hijo, ¿no? Cuando lo requiere, ¿no? Cuando hay vulnerabilidad o discapacidad, ¿no? Mental o motriz. Y en el caso del autocuidado, una de las cuestiones es la autoprotección, cómo yo prevengo que legalmente sí pueda disfrutar lo más posible o acercarme lo más posible a ese envejecimiento activo y saludable. Hoy es responsabilidad de la persona que es consciente, que está construyendo eso, ese camino, ¿no? De poder llegar a los máximos niveles. Y hoy tenemos esa gran oportunidad todavía los que no llegamos, ¿no? Pero los que ya están llegando, los que ya están ahí, los que han tomado determinadas acciones, bueno, hay que analizar cómo podemos maximizar, ¿no? La protección estatal como la protección en el sector privado. Ah, creo que había otra manita levantada por ahí, no sé. Sí, la doctora Emma Silva, desde Argentina. Adelante. Doctora Emma, La bajé porque ahí me contestó la doctora, que antes que nada felicitarla por su exposición, me contestó un poquito la reflexión y lo que le iba a preguntar, ¿no? Que este tema de adulto mayor está englobado dentro de una dimensión de vulnerabilidad, ¿no? Lo que hay que definir es esta idea de situación de vulnerabilidad no inherente a las personas, sino que tiene que ver con sociedades desiguales, que es lo que yo pienso, y me parece excelente que estos temas se traten porque fueron dejados de lado mucho tiempo y son imprescindibles para construir políticas públicas inclusivas. Y bueno, gracias doctora por explicarnos este tema y por entender cómo funciona y constituir un concepto más inclusivo y más abarcativo de lo que son los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos de los adultos mayores. Y efectivamente, doctora Silva, de la vulnerabilidad, y no nada más en el caso de las personas mayores, que lo que les decía del sistema interamericano, lo interesante y que hay que estar muy atentos, que están desdoblando criterios para justo, ¿no? Cómo poder advertir jurídicamente la vulnerabilidad, ¿no? En diferentes áreas y en diferentes temas. Tiene que ver con circunstancias o características, con entornos, ¿no? Con cómo estás inserto dentro de un sistema, con cuestiones estructurales, no en sí con cumplir,
años, ¿no? Por el hecho, como les digo, de amanecer un día de 60 años o de 65, ¿no? Sino con todos estos factores que se tienen que medir, ¿no? Para poder hablar, ¿no? De los niveles de vulnerabilidad. Todavía me parece que en muchos países, por lo menos en México, estamos lejos de hablar, de acercarnos a datos reales, porque falta mucha investigación en el tema. Pero sí, me parece que podemos por lo menos detectar las cuestiones más profundas y sobre eso trabajar, ¿no? A través de normas mucho más adecuadas, ¿no? Y por supuesto, políticas públicas y programas sociales al respecto. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? En lo que, si se formula alguna otra pregunta, Carla, no sé si es muy utópico, muy romántico a lo mejor, o así como que divagando en el aire. Hay un autor, Antonio de Ibarrola, que señalaba en la parte del derecho de familia que para contraer matrimonio, uno de los elementos, aparte de los requisitos establecidos de edad, administrativos y demás, era el estar enamorados. El amor como base para poder contraer matrimonio. Y todo el mundo decía, pues qué tontería, ¿no? ¿Cómo vas a decir que el amor sea un requisito, así como los análisis prenupciales y la solemnidad del oficial del registro civil? El amor. Pero bueno, tiene a lo mejor una razón de ser, pues por la naturaleza misma del matrimonio. En el caso de los adultos mayores, ¿será un tema de mayor legislación o será también un tema de amor y de respeto a las personas que estén primero en nuestro entorno y por supuesto generar una sensibilización, pues lo mismo, de querer amar a una persona que, si son nuestros padres, pues digo, les debemos la vida, nuestra educación, ¿no? Por una cuestión, creo yo, natural, ¿no? De corresponder un poco a nuestros abuelos, pero en el contexto en general. No podríamos incluir esta palabra de sensibilización, pero generando algún tipo de política pública de amor, de respeto, de cuidado, de apoyo, eh, quizá hasta de cederle el uso, el asiento, ¿no? A una persona adulta mayor por cortesía, por respeto, por atención, más allá de todos los protocolos y todos los instrumentos nacionales e internacionales. ¿No sería un poco empezar a sensibilizar en estos temas? Bueno, una de las cuestiones de hacer visible la realidad de las personas mayores me parece que van enfocadas en eso. Ahora, creo que no nada más esta parte de la sensibilización tiene que ver con los derechos de las personas mayores, tiene que ver con todos los derechos humanos en general. Si no tenemos sensibilización a los derechos humanos, a esa condición de dignidad que debemos de tener todos los seres humanos, independientemente, como decimos, de raza, religión, como edad, ¿no? Preferencia sexual, etcétera, nosotros no podemos materializar de manera efectiva los derechos, ¿no? Quizás cumpliremos con la obligación jurídica mínima si es que hay sanción y no quiero tener la sanción, ¿no? Para ello, pero no podré llevar a la máxima, ¿no? Expresión, el cumplimiento o la materialización de los derechos humanos en general, ¿no? Ahora tú hablabas, por ejemplo, de este gran tema, ¿no? Del amor. Me decían que por aquí hay, no sé si habrá psicólogos o sociólogos, y bueno, para nosotros los juristas quizás es un tema utópico, pero yo he visto muchas tesis de grado de psicólogos, inclusive yo estoy estudiando también psicología por el área, ¿no? Que trabajo, que para mí es importante también tener herramientas en ese sentido, y en sociólogos que tienen tesis sobre todas una construcción científica, ¿no? Sobre entender el concepto de amor, ¿no? Porque por ese compromiso que se puede generar a través de un determinado concepto de amor, que es totalmente abstracto. Lo que puede ser amor para una sociedad o para un individuo es distinto de uno a otro, ¿no? Entonces, creo que más allá de hablar en sí de amor, que es un tema que científicamente todavía tiene mucha discusión porque se queda, ¿no? Todavía en los planos abstractos. Digamos, no tenemos, ¿no? Un tema científico, es decir, cuándo se ama, cuándo no se ama, ¿no? Y cómo poder medir jurídicamente si se ama o no se ama, ¿no? Creo que es un tema de sensibilidad, ¿no? Primero.
y de sensibilidad a la dignidad humana, ¿no? En el sentido de que si yo veo experimentación de violencias psicológicas o físicas o económicas y está en mi posición buscar alguna alternativa, solución, tratamiento, visibilización, apoyo, ¿cómo lo puedo hacer para el adulto mayor o para el menor o para el migrante, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece que hablar de derechos humanos necesariamente tiene que ver con sensibilización. Hay algunos autores que nos dicen, ante realidades de violación de derechos humanos, nosotros podemos optar por diferentes posiciones. Primero, no verlas, ignorarlas, ¿sí? Y seguir avanzando en nuestra individualidad, que desgraciadamente muchos de los esquemas individualistas hoy, pues terminamos, ¿no? En eso como sociedad a veces, ¿no? O muchos de los individuos que conforman la sociedad terminamos en ese aspecto, ¿no? No querer ver lo que le pasa al otro porque ni siquiera puedo, siento que soy capaz de afrontar lo que me pasa a mí, entonces siento como que me hago menos fuerte si apoyo, le doy la mano al otro, ¿no? Entonces una realidad de repente sucede por la culturización que se ha dado, ¿no? Este, otra cuestión es verlo, pero quedarnos como espectadores, es decir, no hacer nada, ¿sí? Desde ningún plan, ¿no? Que es una posición en la que me puedo quedar por muchas razones, ¿no? Por comodidad, por temor, por precaución, por incapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? La otra es verla y decir, o sea, por lo menos denunciarlo, visibilizarlo, que me parece que desde la academia es lo mínimo que tendríamos que hacer, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a temas de derechos humanos, ¿no? Este, en foros, en lo cotidiano, en los entornos inmediatos. Yo les digo, bueno, nos sentamos a hablar de una película con los amigos, pero qué flojera sentarnos a hablar de que al vecino está viviendo violencia, ¿no? Y de que hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar los problemas. A veces tenemos una sociedad que le damos la vuelta a las cosas, ¿no? Pero los que trabajamos con derechos humanos, me parece que es un crimen o es un pecado, como lo quieran llamar, pero no tendríamos que estar en esos rangos, ¿no? Por lo menos tendríamos que hablar de ello. Y el cuarto nivel es cuando yo decido tomar acción desde mi trinchera, Claro. en lo individual o en lo colectivo, ¿no? Ahora, eso es en el plano individual, o sea, o en el plano eh, privado, ¿no? Y eso me puede pasar con una persona mayor de mi entorno inmediato, mis papás, mis tíos, mis abuelos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, o me puede pasar con alguien que veo en la calle y es adulto mayor, ¿no? Que voy al supermercado y me lo encuentro, etcétera, ¿no? Yo lo decido, yo opto por eso, ¿no? Porque en materia de derechos humanos me parece que hoy las obligaciones que tenemos pues es no quebrantar ciertas esferas que son muy claras en las normas y no tienen que ver tanto con esta parte discrecional, ¿no? Del sujeto. Pero en materia de acción pública hay compromisos, esos sí los tenemos en las normas, ¿no? Y los tenemos en las convenciones, en estos tratados que por virtud del artículo primero constitucional hoy son constitución. Entonces tenemos que engrosar las normas y tenemos que efectivizar las normas y tenemos que modificar de manera constante la norma. ¿Y cómo podemos ir generando esto? Bueno, justo ir apoyando asociaciones de personas mayores, ir alzando la voz, ir poniendo esto en las agendas gubernamentales, en las agendas económicas, obviamente en la academia, ¿no? Y poder darle un lugar para que las realidades normativas sean mejores en un futuro y esto lleve a que indirectamente tengamos mejores planos. Por supuesto que también como ciudadanos optamos por cumplir o no cumplir la norma, pero si no la tenemos, me parece que la experiencia nos dice que es más difícil transformar las realidades, ¿no? Entonces me parece que ambas cuestiones son importantes y una se nutren de la otra, ¿no? Claro, muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien más quisiera formular alguna pregunta, algún comentario? Buenas noches. ¿Me Adelante, escucha? doctor Centeno, bienvenido, Sí, adelante. señor director, con su permiso,
Buenas noches, doctora Carla Mariscal. Un privilegio su ponencia. Sí, sí me escuchan, perdón. Sí, adelante, adelante, doctor, Sí, perfecto. perdón, muchísimas gracias. Es indudable, doctora, que la protección de los derechos humanos de los adultos mayores es algo sui generis hoy en día. Sui generis, usted sabe, de su especie. Esto vino a acrecentarse de una magnitud bastante entrañable a raíz de la reforma constitucional en México del 2011, pero no fue porque la voluntad legislativa mexicana así lo haya pretendido, sino que de la Corte, las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya había algunas sentencias que condenaban a muchos otros países de Sudamérica. Entonces, entre el control de la convencionalidad que los obligaba a preservar, a vigilar actos y normas a los jueces inicialmente en el control concentrado y en el difuso para todos los jueces de nuestro país. Mas, sin embargo, con estas obligaciones que nos cayó, recuerden el famoso caso Rosendo Radilla desde el 2009, que nos viene a abrir un expediente varios, si no recuerdo, el 492 del 2010 y la contradicción de tesis del 2011, que el número ahorita se me va, pero doctora, es Los indudable, 93, la perdón, contradicción. exacto, sí, viene la ley para protección de los adultos mayores a raíz de esto, porque en los apartados, en los numerales de todas estas sentencias de Rosendo Cantú, el caso de los algodoneros, que ahorita se me va con tantas que son que ya no se me olvidan, sino como son varias vertientes, una de las vertientes es precisamente de los adultos mayores, así como hay vertientes de la corte en tortura, vertientes de la corte en varias. Entonces, a raíz de esto, doctora, viene precisamente ese bloque de control constitucional y convencional, que ahora la Corte ya para juntarlo y para agruparlo dijo, bueno, pues vámonos a un bloque de regularidad normativa, es decir, juntó la convencionalidad con la constitucionalidad. ¿Y a qué llegó? Precisamente a que el famoso artículo primero constitucional obliga a todas las autoridades. Dice, a todas las autoridades es su obligación, ya no es que quieran o no, y no solo jurisdiccionales, doctora, de todo tipo, de toda naturaleza, desde institutos de la Senectud, institutos de atención a la protección de adultos mayores, procuradurías estatales, la nacional, etcétera. Entonces, ese apartado de protección a los adultos mayores y con la ley del 2012, pues viene a darle ahora sí una fuerza y más con la Convención sobre los Adultos Mayores y sobre todo con la jurisprudencia. Dijo la Corte Interamericana, agrúpate Constitución, agrúpate con tratados internacionales, agrúpate jurisprudencia obligatoria. Entonces, se creó un bloque de regularidad normativa bastante extenso, que es el que, por eso está una situación bastante compleja, porque al final, si la autoridad, con gran respeto, hay algunos que desconocen esta normatividad, algunas otras autoridades lo aplican muy bien, pero ¿a qué quiero llegar? A un control ex oficio de la constitucionalidad y convencionalidad de las normas para proteger a los derechos de los adultos mayores. Tenemos pues así un parteaguas en esta nueva historia de Latinoamérica, del país, etcétera, en tratándose de los adultos mayores. Tan es así que hay muchos programas enfocados precisamente a adultos mayores, incluso hasta en cuestión para morir viejo y feliz, como se dice, ya hay algunas disposiciones para crear y para obligar a las autoridades a que respeten esa libertad fundamental de la persona adulta mayor cuando estima que ya no puede
continuar en esta vida. Es cuanto un privilegio, doctora, y gracias por su atención y a todos un fuerte saludo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Sí, justo. Bueno, creo que todos los que trabajamos con derechos humanos sabemos, ¿no? El impacto me parece más positivo que ha tenido la convencionalidad, ¿no? En la protección, no nada más en México, ¿no? Sino en todos los países, ¿no? Que gozan de la convencionalidad, ¿no? Sin embargo, sabemos que existen resistencias, ¿no? Y que son naturales, ¿no? Obviamente, el estado de las cosas no siempre todos lo quieren mover, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ventajas para algunos, ¿no? Con mantener los estados de las cosas, ¿no? Entonces hay naturales resistencias, lo que me parece que los que buscamos la protección, la defensa, el reconocimiento de los derechos humanos, debemos hacer es no bajar la guardia, ¿no? En ninguno de los recintos y en ninguna de las acciones para buscar siempre la protección enfocada en este principio de progresividad del que hablamos ya a nivel constitucional. Hay que estar muy de cerca de lo que es la reforma judicial. Esperamos tengamos los mejores resultados también, ¿no? Tampoco creo que hay un tema de satanizar, ¿no? Lo que todavía no sabemos cómo se va a ir dando. Hay que esperar, creo yo, como investigadora, a ver ya los primeros pasos, las primeras decisiones de esta nueva composición de la Corte. Y entonces sí, ya con argumentos, con fundamento, poder determinar, ¿no? qué es lo que está pasando, por lo menos en México, con esta nueva etapa, ¿no? de la jurisdicción. Ahora, enfatizo un poquito en lo último que nos comentaba, doctor, respecto a el derecho que tienen todas las personas mayores a decidir cómo morir, ¿no? El tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia es todo un tabú a nivel global. En algunos países ya se ha legislado en cierto sentido, en México todavía no. Me parece que incluso es un tema que es para el análisis de áreas como la bioética, ¿no? Y creo que en los últimos años, en los próximos años veremos que también entremos ya a normas, a generar normas en este sentido, ¿no? Creo que es importante, si hablamos de derechos humanos, establecer, ¿no? las máximas protecciones más allá de lo que podamos nosotros consentir de manera individual, ¿no? Cuando hablamos de análisis de temas de derechos humanos, estamos hablando de las mayores protecciones sociales en general, no de lo que yo puedo decidir con esas protecciones o no, que es como, por ejemplo, lo que ha pasado con despenalizar el aborto, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo decir que yo personalmente no estoy a favor del aborto, ¿no? Por muchas circunstancias personales. Creo que no tendría que darse, ¿no? Creo que tendrían que buscarse muchos apoyos para las mujeres, mucha ayuda psicológica para no llegar a eso, ¿no? Pero sin embargo, estoy a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto en virtud de que cuando se llega a veces por la experiencia de investigación a tomar esa decisión, en la mayoría de los casos, la madre está pasando por un momento de desequilibrio emocional, además de toda la secuela física, ¿no? Y criminalizar, desgraciadamente, no detiene el resultado, ¿no? Porque quien va a practicar un aborto lo va a hacer de manera legal o ilegal, quien ya tiene eso en la cabeza, en la mayoría de los casos, y sin embargo tenemos más consecuencias negativas criminalizándolo hoy día, ¿no? Entonces, en materia, por ejemplo, de eutanasia, me parece que los análisis tendrán que darse también de manera profunda y sobre eso, sobre los efectos de poder aprobar una norma a favor o una norma en contra, ¿no? Y es uno de los grandes temas alrededor de los adultos mayores que todavía son áreas de oportunidad para normativizar, ¿no? Como otras tantas, ¿no? Como el tema de la voluntad anticipada, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, el tema de, el derecho al expediente y el derecho a decidir por el tratamiento médico y que no decidan los familiares, sino la persona mayor, siempre que esté consciente, tenga la edad que tenga, ¿no? Entonces,
son muchas cuestiones, ¿no? Creo que hay que hablar y poner en contexto en materia de derechos de las personas mayores y pues yo me siento muy honrada de estarlas compartiendo con ustedes y ojalá, ¿no? Que se den más oportunidades con otras generaciones más adelante del instituto y también que ustedes pues lleven estos temas, ¿no? A sus trincheras en la defensa que ya realizan de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Pues no sé si quieras invitarlos al programa que me habías comentado de que está haciendo la Facultad de Derecho, si quieras platicarles para cerrar esta sesión. Así es, bueno, pues justo a través del doctor Sergio ya les haremos llegar los carteles que corresponden. En el mes de marzo, hacia finales, vamos a tener un programa híbrido, ¿no? Que es un foro sobre personas mayores y sobre temas de salud, bioética y seguridad social para personas mayores. Y también tenemos al interior, ¿no? De la Facultad de Derecho un centro de investigación que cobija algo que le llamamos la Cátedra de Investigación en Vulnerabilidades y Derecho Sostenible, de la cual me honro yo en ser quien la dirige. Y dentro de esta cátedra tenemos el área, ¿no? de protección para personas mayores. Y a partir de ahí tenemos un programa en donde, bueno, buscamos acercar, ¿no? la protección jurídica de, por ejemplo, de nuestro bufete jurídico para personas mayores que lo necesiten o el acompañamiento para acudir a esta unidad de gobierno del estado que es la Procuraduría de Atención para las Personas Mayores y también hacemos investigación y desdoblamos acciones en casas de retiro, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera participar, yo le pido al doctor Sergio que se acerquen con él, le dé mis datos y pues con mucho gusto vemos qué podemos hacer y en qué se pueden incluir. Muchas gracias. Perfecto, pues no nos resta más que agradecerte. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado con nosotros, por habernos platicado sobre estos temas tan importantes, tan interesantes. Estamos en pañales todavía en el derecho gerontológico, es un área que tenemos que trabajar muy de la mano con otras áreas, con la bioética, con la medicina, filosofía, en fin, para poder avanzar más de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria en estos conceptos. Si es que, pues Carla, que no sea la última vez que podamos seguir platicando contigo. Sí, doctora Blanca, adelante. ¿No? Es que vi la manita nada más es de felicitar o bueno, ya dinos unas palabras, doctora, estoy aprovechando. Perdón, buenas noches a todos y a todas, ¿no? Pues felicitar aquí a la doctora Mariscal, que con mucha sensibilidad, con mucha paciencia nos estuvo explicando estos temas y de verdad también felicitarla porque al sensibilizarnos, pues nos hace más conscientes que pues no todo, también muchas veces enfocamos mucho esto de la defensa de derechos humanos a grupos vulnerables como los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y como si fuera el único grupo, ¿no? Entonces tenemos que ver más allá porque también nos tocaba que los adultos mayores tienen pues muchas carencias y pueden ser todavía más vulnerables, ¿no? Hablaba usted de esas capas de vulnerabilidad que en un juicio, por ejemplo, una cuestión procesal, pues un adulto mayor puede estar todavía doblemente vulnerado si además le agregamos pues una situación económica mala, si le agregamos también una enfermedad crónicas, degenerativas, etcétera, pues eso cada vez los hace más vulnerables, ¿no? Y no olvidar que pues todos vamos para allá y ojalá lleguemos a formar parte de ese grupo de la tercera edad, ¿no? Todos queremos tener una larga vida, yo espero que así sea, y pues la felicito, doctora, de verdad, muchas felicitaciones y gracias por su ponencia, muy amable. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar nada más con un comentario aprovechando lo que nos comenta la doctora Laura, porque también ya lo comentaba en alguna ocasión con el doctor Sergio. Fíjense cómo es la política pública, ¿no? Y me parece que no podemos dejar de proteger a un grupo o sector vulnerable por proteger a otro. Al contrario, tenemos que ir ampliando la protección en materia de derechos humanos. Pero sí hay una cuestión muy incongruente porque, por ejemplo, hablamos de la protección a la niñez, ¿no? Ya desde hace muchos años hacia acá, ¿no? Desde el nivel internacional y nacional.
y como que es muy natural, ¿no? Aceptar y comprender y sensibilizar en ese sentido. Sin embargo, podemos hablar en términos internacionales que hasta los 18 años podemos hablar de niñez, ¿no? Son 18 años. Sin embargo, una persona adulta mayor con vulnerabilidades determinadas puede vivir 30 años o más con vulnerabilidades o una circunstancia muy precaria y no le damos foco público, ¿no? No lo ponemos en las agendas, no legislamos para esos casos, no generamos política pública y eso es lo que no puede pasar, no, no más, ¿no? Y también empezar a hablar, por ejemplo, de cómo nosotros en esa sensibilización empezamos a establecer diálogos en las familias al interior, ¿no? Y para lograr los máximos de protección, porque es difícil el cuidado a las personas mayores porque a veces cuando hay comorbilidades o hay problemas motrices, pues ni siquiera sabemos cómo poderlos ayudar, ¿no? Entonces, creo que es importante dialogar esas partes de las familias, ¿no? Que están a cargo del cuidado con los que se tienen que cuidar, cómo se facilitan las cosas para ambos, ¿no? En esa obligación que se tiene que dar del cuidado, ¿no? Y creo que eso hace el éxito de un cuidado a largo plazo con mayor calidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carla. Hay un comentario aquí en el chat de la doctora Montoya, un tema muy interesante y una excelente disertación. Muchas gracias y buenas noches. Pues nuevamente nuestro agradecimiento, Carla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos y a todas que nos hicieron el honor también de acompañarnos. Pues que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, buenas 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 noches. 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 Buenas noches. Noches.